Bien, muy buenas tardes, estimados hermanos de la Asociación de Médicos Católicos de Guadalajara, Asociación Civil, lo padre Silvio Marinelli, nuestro guía, conductor. No, tengo algunos problemas aquí técnicos, ya. Voy a presentarles el tema que estaba programado para el miércoles de la semana pasada. Bueno, de esta semana realmente, pero como ya les dije, ya les mandé una primera parte. Tuve algunos problemas técnicos por cuestiones de las lluvias que dañaron aquí las líneas eléctricas y de internet. Pero ya, eso ya pasó y vamos a comenzar. El tema es el de el cerebro y los 7 pecados capitales. Ustedes ya me conocen, soy el doctor Oscar Edmundo Sánchez Mercado, maestro en ciencias, pediatra y endocrinólogo por parte de la Universidad de Guadalajara. Y sin más, pues, seguimos adelante. Vamos a comenzar con persignándonos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haciendo una pequeña oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén, Jesús. Bien, pues vamos a presentarles el tema. Como ya les he insistido en varias ocasiones, ya les mandé una primera parte, que es un poquito, que hacía que la sesión se alargara demasiado si no teníamos en cuenta, pues, el, perdón, parece que no se pudo colocar, perdón, aquí estoy mal, déjenme ver, aquí está. Bueno, creo que está todo correcto. Espero que se esté grabando porque se los tengo que mandar grabada y parece que sí. Bueno, en adelante. Les quiero insistir por cuestiones de lo que es los derechos de autor, que este trabajo está realmente casi en un 80% basado en un libro que fue publicado por la Universidad de Guadalajara en los 80 y que se llama Los 7 pecados cerebrales. Una serie de médicos investigadores de la Universidad de Guadalajara, todos del área de neurociencias, entre los que se encuentra mi hijo, Víctor Javier Sánchez González, intervinieron para que cada uno, formando unos grupos de médicos, se pusieran a investigar la bibliografía y lo relacionado con las áreas del cerebro donde están implicados el origen del pecado cerebral, desde el punto de vista, tomándolo pues como una desviación ya de conducta, o como pecado ante lo que es la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Hay otras bibliografías más que luego se las mencionaré al final y que también se las voy a compartir. Al mandarles este video, les voy a compartir la bibliografía directamente en sus WhatsApp o en sus correos. Bien, en una forma así muy general, ya ustedes saben que el pecado es una desviación de la conducta humana, de lo que es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha manifestado que quien lo amamos, quien realmente tiene ganado su derecho a la morada que nos ha preparado en el cielo, es aquel que cumple su voluntad.
Acuérdense de que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad del Señor. Ese es el que realmente ama a nuestro Señor. No todo aquel que se dice, yo voy a misa, yo hago caridad, yo hago respeto a mis semejantes, los ayudo, etcétera. No es así, sino hace completamente la voluntad del Señor que nos dejó en los 10 mandamientos y principalmente en los primeros 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que son la base de los otros 8 más que son. Aquí vamos a ver lo que corresponde a los pecados capitales. No son los mandamientos, pero en cierta manera, cuando estos se producen, pues dan origen a la desviación de la conducta y a al no cumplimiento de la voluntad de Dios, nuestro Señor. Bien, pues de esa manera uno puede decir, pero pues, ¿qué problema hay de que yo me dé de repente mucha hambre y tenga ganas de estar comiendo y a lo mejor de no hacer nada, de tener pereza y de con muchos pretextos porque está lloviendo allá afuera, porque hice mucho ejercicio, porque me desvelé un poquito anoche, porque lo que sea, y lo hago. Está bien cuando se hace en una ocasión o más, pero cuando se toma como una conducta ya establecida, cuando estoy ingiriendo alimentos diariamente en una forma excesiva, cuando llego a la pereza y a no hacer nada, cuando tengo una desmesura sexual, cuando, en fin, cuando existen algunas situaciones exageradas y constantes, con cierta constancia, pues se llega a los pecados capitales. Eh, los pecados capitales realmente han sido mencionados desde la antigüedad y se fueron clasificando hasta llegar a dejar a 7 pecados, los que realmente se consideran como cabeza de otros pecados, y por eso se les llamó cápita, o sea, pecados cápita, pecados cabeza de otras desviaciones más, y por eso se llaman pecados capitales. Ellos son 7 y son la soberbia, la lujuria, la gula, la avaricia, la envidia, la pereza, y para cada uno de ellos hay un contrapeso, una forma de detenerlos, de inhibirlos o hasta de eliminarlos. Cuando se pueden, además de neutralizarlos, se pueden eliminar. Y para ellos existe, para la soberbia, una conducta a seguir, que en este caso le llamamos virtud, que es aquella conducta que seguimos para neutralizar o eliminar un pecado capital. Y en esta, la soberbia, se necesita humildad. Para la lujuria, castidad. Para la gula, la templanza. Para la avaricia, la sencillez. Para la envidia, la caridad. Para la ira, la paciencia. Para la pereza, la laboriosidad. La introducción al pecado sería, pues, volver a insistir en que en forma muy resumida, bueno, pues es una forma de excedernos de la libertad, transformarla, la libertad que Dios nuestro Señor nos dio al depositarnos aquí en la tierra para hacer un peregrinar por este mundo, nos dejó una libertad. Él pudo haber dicho, no lo haces, no, yo desde ahorita te dejo establecido que no lo vas a poder hacer, y se hubiera acabado el problema. Pero él, siendo por el amor que nos tiene, nos dice, te voy a dar a ti la vida y una serie de dones más, y habilidades, etcétera, para que tú vivas tu vida con armonía y en paz, convivas con tus semejantes, con tu prójimo, y hagas el bien, que no hagas el mal.
o sea, que no peques. Pero resulta que nos excedemos de esa libertad y la transformamos en libertinaje, o sea, lo que es un bien lo convertimos en un mal, o sea, en un pecado. Y estos pecados, cuando vamos y nos confesamos, bueno, pues nos dejan una penitencia, y esa penitencia era con el fin de darnos un consejo de cómo podríamos evitar seguir pecando. Pero bueno, pues resulta que los mismos sacerdotes nos dicen muy frecuentemente que cómo es posible que te vienes a confesar por un pecado y a la siguiente vez te vienes a confesar por el mismo pecado o por los mismos pecados. Si ya te di los consejos y se te advirtió cómo los puedes evitar, pues no entendemos y volvemos a lo mismo y ya. En un tiempo, en la antigüedad, obviamente, se utilizó también como una forma de mejorar la conducta social, tanto individual como de comunidad, y de esa manera la iglesia participaba en el mejoramiento de la moral comunitaria y tratando de que todos los eh, individuos, los que convivían en un mismo lugar, en una sociedad, en una ciudad, pudieran llevársela bien, en paz y ayudándose unos a otros. Pero pues bueno, esto no se ha hecho así. La moralidad es una de las características más sofisticadas del juzgamiento humano, de la conducta y de la mente. Un individuo que se aparta de la moralidad violenta las reglas y los derechos civiles. No nada más se afecta a él mismo, también afecta las libertades individuales de otros, porque a veces los invita a seguirlo para pecar. Y a veces lo hacen formando grupos, pandillas, etcétera, y que no nada más es un solo pecado que iba con la intención de, por ejemplo, de la avaricia, de robar, sino ahora además se agrega la ira, la agresión y la glotonería y etcétera, y total que se hace un componente muy variado de pecados capitales por una alteración simple de, bueno, digamos, digo simple, por el hecho de que pudiéramos tomarlo con conciencia de que no deberíamos llegar a tal extremo. Pero pues bueno, no somos capaces de hacerlo así y pues se lleva a cabo la alteración, el pecado. Les había enviado ya la descripción anatomo-funcional del cerebro, por eso en estos momentos nada más se los voy a mencionar. Ya está en lo que les envié el día de ayer, en lo que era lo del sistema límbico, que ya se los envié. Nomás recordar que tenemos pues una evolución del cerebro de tres cerebros, por decirlo así. El primero que tuvimos fue el cerebro reptiliano, con los instintos, el cerebro límbico, donde se asientan las emociones y que es el lugar principal en donde se originan o se llevan a cabo las alteraciones de conducta, o sea, los pecados capitales. Y la corteza, o cerebro cortical o neocorteza, que es la razón, el razonamiento, el lenguaje, el aprendizaje, la cognición, la lógica, etcétera, y es la que nos hace ser conscientes y que nos hace tomar decisiones acertadas, y deberíamos de tener decisiones acertadas para que de ahí nazcan las virtudes que neutralicen los pecados capitales. Este sistema límbico, pues habíamos dicho que estaba, en pocas palabras, el reptiliano o instintivo, el reactivo o emocional, es el diencéfalo, y el creativo, que es la corteza cerebral, que es la evolución, la última que tenemos, el último cerebro. Entonces tenemos tres cerebros en uno, y es la teoría del cerebro triuno.
muy frecuentemente se empezó a mencionar en la antigüedad, cuando no se tenían los conocimientos que tenemos en la actualidad, ni conocían ni siquiera los órganos que nos constituían, no los habían visto, no había las disecciones de cadáveres, etcétera, más los que veían cuando eran torturados o asesinados o en otras circunstancias, y pues veían que existía en la cabeza un órgano, hay un cerebro, en el tórax, un corazón, y empezaron a ir entendiendo y comprendiendo que en el corazón estaba la vida. Si el corazón no latía, pues la persona fallecía, y en el cerebro se le tomaba como algo que como que tenía que ver cuando empezó a conocerse ya el cerebro de la neocorteza, que era el que razonaba, el que empezó a generar conocimiento, la filosofía, que fue la primera ciencia o es la madre de todas las ciencias, la filosofía, y de ahí se derivaron todas las demás ciencias. Entonces empezó la discusión, empezó a tal grado que empezaron los filósofos a decir que el asiento de la vida estaba en el corazón, el alma estaba en el corazón, etcétera, y el cerebro pues tenía también algo que ver. Pero había otros que se inclinaban más hacia que era el cerebro quien realmente era el que controlaba la existencia, las decisiones, las cualidades, las capacidades, el lenguaje y lo demás. Y entonces había una especie de discusiones o encuentros entre filósofos que se dirigían hacia más hacia lo del el corazón como lo más importante a lo del cerebro. Y aquí está el clásico parte donde se dice que el corazón, bueno, un corazón enamorado con tres heridas provocadas por el enamoramiento, y va y le dice al cerebro, oye, pues ayúdame porque ya me ando enamorando otra vez y ya, y entonces el cerebro le dice, pues te lo he dicho muchas veces, pero nunca me escuchas. Entonces, eso es la dualidad del cerebro-corazón, que todavía hasta la fecha hay quienes siguen todavía insistiendo en que están separados, pero en realidad pues no es así. Vamos a comenzar pues hablando ya directamente de lo que es la triada hedónica, una vez que eliminé pues toda la parte que ya les mandé del sistema límbico, entramos de lleno a lo que es la triada, a lo que es los pecados capitales. Estos autores dividieron a los 7 pecados capitales en varios grupos. A uno lo llamaron la triada hedónica, o sea, la triada del placer, en la que predominantemente son la lujuria, la gula y la pereza, en donde la base de ellos es el placer individual, corporal o espiritual, si se puede decir así, y los clasificaron de esa manera: la lujuria, la gula y la pereza. Vamos a ver cada uno de ellos, empezando por la lujuria, ¿no? La lujuria es el goce del placer sexual en forma desordenada. Los deseos y actos son desordenados cuando no están de acuerdo al propósito para el cual Dios los creó. Ya les había mencionado al inicio de esta plática. Tenemos una serie de instintos que los tenemos que tener porque de esa manera podemos conservarnos nuestra existencia. Y son precisamente esos instintos principales, el del hambre, el de la conservación y el de la sexualidad, o sea, para seguir preservando la especie. Los tenemos ya. Tal vez se puedan mencionar en lo que conocemos como la concupiscencia, una serie de instintos que tenemos ahí y que nos llevan a buscarlos, a tener una cierta forma de realizarlos y obtener una recompensa que sería en este caso el placer. En el caso de la sexualidad, Dios nos la dio para favorecer el amor mutuo entre los esposos y para favorecer la procreación. Incluso nos los dejó ya prohibidos en uno de los mandamientos, en la que muy claramente nos dice
que no debemos de fornicar, o sea, en un mandamiento. Se debe de hacer dentro del matrimonio, el matrimonio consagrado por la Santa Iglesia Católica. Para neutralizar esta lujuria existe la castidad, que nos ayuda a vencer la lujuria. La castidad no es una negación de la sexualidad, no es decir, ya no voy a realizar yo el acto sexual, no es en el otro extremo, es llevar a cabo la sexualidad dentro de lo que está convenido de acuerdo a lo que Dios así lo estableció, dentro de una relación hombre y mujer unidos en un sacramento que es el matrimonio. Mientras no se haga así, pues entonces entramos en lo que es el pecado, y si lo hacemos con una frecuencia exagerada, pues llegamos a lo que es la lujuria, que entre ellos llevaría a la pornografía, bueno, a una serie más de delitos sexuales que ustedes ya conocen. Por la castidad, la persona adquiere dominio de su sexualidad. El cerebro cuenta con un sistema de recompensa para el placer que otorgan la cópula y el orgasmo. En consecuencia, premia la diseminación de genes que garantizan la multiplicación de la especie. O sea, desde un punto de vista incluso ahora de la biología molecular y de la genética, se han encontrado genes que están especializados o que tienen como función más bien el de preservar la especie. Entonces, lo que sería esa concupiscencia, estarían ahí unos genes metidos para que se lleve a cabo esta función sin llegar al pecado. Se han hecho exámenes muy interesantes que me dieron ganas de poner aquí. Bueno, en realidad los eliminé porque aumentaba demasiado el volumen de la presentación, pero son muy interesantes. Se las voy a mandar por aparte, de que se hicieron resonancias magnéticas en algunas personas, en los cuales, sobre todo en varones, los pusieron a ver pornografía, y en ellos empezó a revisar por resonancia magnética cuáles áreas del cerebro eran las que tenían funcionalidad desde el punto de vista de la resonancia. Y ahí se encontró que se encontraban incluidas a nivel del mesencéfalo, o sea, del diencéfalo, y principalmente a nivel de lo que es el tálamo, el hipotálamo y principalmente de la amígdala cerebral. Esa relación acción-placer ha conformado con el paso de los años circuitos de recompensas cerebrales integrados por elementos que forman parte de los sistemas del control límbico, córtico, frontales, ¿sí? Lo que les mencioné en el pasado video que les mandé. Tenemos una necesidad, un estímulo sexual, y ese lleva a una búsqueda de un sistema de recompensa. Buscamos complacernos. De esa manera llegamos, encontramos la manera, encuentro la recompensa y consumo el acto que me llevó a ese estímulo. Pero si no lo hice dentro de lo que está estipulado, dentro de lo que es los mandamientos y de la ley de Dios, bueno, pues entonces llevo a estos pecados y llevo a lo que es, en este caso, la lujuria. Y bueno, es un pecado que tiene que llevar pues una consecuencia. Habíamos dicho pues que en el sistema límbico que les envié, aquí está la parte donde están concentrados los sitios donde por medio de la resonancia magnética, se encontraban unas alteraciones, se activaban lo que era el giro cingulado, el tálamo y la parte del lóbulo frontal, la parte frontal, del lóbulo frontal, perdón, por repetirlo, y está también la amígdala cerebral. Y el hipotálamo
con la secreción de hormonas sexuales, las gonadotrofinas, que van, esos factores estimulantes van a la hipófisis y ahí se crean las hormonas y completan todo lo que está relacionado con el proceso de la sexualidad. Les había mencionado también que existen los neurotransmisores. Esos neurotransmisores, que es la forma en la cual se unen las neuronas en la sinapsis. Recuerdan que les envié que había la sinapsis eléctrica, la encefálica y la sinapsis química. En el área que más funciona son los neurotransmisores químicos, y se ha encontrado que principalmente el neurotransmisor encargado de la recompensa sexual es la dopamina. Es el neurotransmisor predominante en esta interacción dinámica de las estructuras límbicas y frontocorticales que determinan el deseo sexual. Es la dopamina. Y esa origina de la neurona presináptica, la libera, va a las receptores de la neurona postsináptica, y esa es la forma en que el estímulo originó la descarga de dopamina, el deseo sexual, y el llevarlo a cabo y tener con ello la compensación final, con un bienestar interior, junto con otra de los neurotransmisores, que es la serotonina, que están las dos, tanto la dopamina como la serotonina, son las llamadas neurotransmisores de la felicidad, y a las que se le ha agregado también la hormona, la oxitocina, que tiene que ver con todo lo que es la situación amorosa, el enamoramiento y el deseo y el acto sexual. Bueno, seguimos con lo que es la gula. La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida o la bebida. También está ligado al consumo de drogas. Este deseo puede ser malo para nosotros. Al comer o beber en exceso más de lo que el cuerpo necesita, o sabiendo que hacen daño para la salud, al consumir bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total, o de sustancias adictivas, la marihuana, las drogas, etcétera. Todo eso constituye parte de lo que sería la gula, no nada más el alimento en sí, principalmente el alimento, pero también todas aquellas otras situaciones que nos originan el acto de comer y en forma frecuente. El contrapeso de esta virtud es la templanza o moderación, que nos ayuda a vencer la gula. Bueno, perdón, hay una parte que voy a tener que detenerme un momentito, discúlpeme, hay una emergencia. Bueno, una disculpa. Hubo una visita inesperada, pero bueno, vamos a seguir con lo que es lo de la gula. La Biblia advierte que si te sientas en la mesa de un grande, cuídate de lo que hay frente a ti. Si sientes demasiado apetito, pones un cuchillo en tu garganta. No codices sus guisos delicados, es un alimento engañoso. Eso lo podemos ver en Proverbios 23, 1, 2 y 3. No comas el pan del hombre malo, ni codices sus delicados manjares. Todo es apariencia, menos lo que medita en sí mismo
Te dice, come, bebe, pero no es sincero. Vomitarás el bocado apenas tragado y perderás tus palabras aduladoras. Otra cita de Proverbios 23, 6, 7 y 8. Y una más que dice en unos proverbios, en Proverbios 23, no te cuentes entre los que se emborrachan con vino ni los que se llenan de carne, porque el bebedor y el glotón se empobrecen y la flojera les vestirá de arados. Ahí tenemos a los comelones, comidas ahora muy sabrosas, muy frecuentes y que son utilizadas con demasía, sobre todo algunas veces pues medio justificadas por el hecho de que la persona está trabajando y no encuentra más que restaurantes, y los restaurantes saben que necesitan alimentos muy apetitosos a base de grasa. Con que la grasa es estimulante del apetito, de la hormona grelina, y origina el apetito. Bueno, pues se ha encontrado incluso también relacionados con la gula, el gen FTO, que se expresa de diversas formas en el cerebro, pero que se relaciona especialmente con zonas estrechamente ligadas al sistema de recompensa, que van desde el hipotálamo lateral por el núcleo arcuato. Ustedes lo van a ver ahí como el número 1 de los núcleos, que es la parte superior y frontal, hasta el núcleo accumbens, que es el núcleo principal en el control de la conducta alimentaria. En el núcleo accumbens, ahí podemos ver cómo se lleva a cabo el proceso de estimulación del hambre, el apetito y el control del mismo. Ese otro producto, que es el gen MC4R, es el más frecuentemente relacionado con la obesidad y abunda en esas mismas zonas. Las neuronas del hipotálamo lateral contienen orexina, que es un neurotransmisor responsable de la sensación del hambre. Y se han detectado también genes que regulan la expresión del receptor D2 a dopamina, que, como hemos comentado previamente, se relaciona con la sensación de placer. Entonces ya sabemos, pues, los que yo, como soy endocrinólogo y me dedico a ver pacientes con problemas de obesidad, bueno, estoy enterado de todo esto. Quisiera después ponerles una plática actualizada de lo que es ahora con la biología molecular y con la genética y la epigenética, lo que el papel que juegan los genes en la obesidad. Y hay veces que buscamos como justificación de casi muchas de las cosas, o la gente que no es del área médica le echa la culpa a los genes. Es que es genético. Que la obesidad, yo no tengo la culpa, es que son los genes, es que es genético. Que el homosexual no es culpa de él, es que tiene unos genes y con eso quieren ser, bueno, sí están implicados los genes, pero acuérdense que tenemos un sistema de un cerebro, que tenemos una corteza en la cual se toman las decisiones acertadas, razonadas, y que podemos neutralizarlas a estas conductas inapropiadas. Las podemos neutralizar, inhibirlas o hasta eliminarlas, a pesar de que estén fundamentadas con genes, ¿no? Aquí tenemos lo que les decía, la regulación del apetito. No es pues el tema de ahorita. Yo soy endocrinólogo y no me pude quitar las ganas de ponerles a ustedes cómo se lleva a cabo la estimulación del apetito por la grelina, que les dije a ustedes, con el estómago, una hormona que se produce aquí en el estómago. Cuando está vacío, pues inmediatamente manda un aviso acá al hipotálamo, al núcleo accumbens sobre todo, y para decirle, oye, pues tengo hambre, ya está haciendo hambre, ya necesitas que la persona ingiera algo, y empieza, y por medio de la leptina, que se produce en el tejido adiposo, también interviene en el sistema de regulación del apetito. Bueno, pero no es el tema de ahorita, nomás lo puse porque, por endocrinólogo que soy. Pero en conclusión, la gula es una conducta o pecado multifactorial
Intervienen factores sociales, culturales, económicos, genéticos y desde luego la predisposición de un sistema de recompensa. Eso que no se les olvide. Ese sistema de recompensa es el cerebro, las uniones neurosinápticas, los neurotransmisores, los componentes iónicos, las uniones atómicas o iónicas que de alguna forma establecen la relación del estímulo y la recompensa para la consumación del pecado. En este caso, pues de comer demasiado, o sea, lo que les pasé hace ratito del estímulo, de la regulación del apetito, bueno, es la regulación normal del apetito, que lo debemos de tener, pero ya en exageración llega a lo que es la obesidad y a otros problemas más. La gula tiene como requisito primario la existencia de suficiente alimento disponible, sino que vamos a comer. Quizá el pecado real sea el de la mala distribución de alimentos a nivel mundial y la tendencia cada vez mayor a la cultura del desperdicio en las sociedades donde la comida chatarra o la comida nutritiva abunda. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos. A veces no es tanto de que comamos mucho, sino que comemos comida que realmente no es comida chatarra. Incluso yo como endocrinólogo no me quito de que también a veces caigo en lo mismo. Bueno, sigue la pereza. La pereza es el desgano en el cumplimiento de las obligaciones en el trabajo y en el estudio. Les podría poner ejemplos aquí, pero no digo nombres. Cuando somos perezosos, dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy, ¿no? Ahora le llaman la resiliencia. Y bueno, nos falta interés en las bondades espirituales y tenemos desgano para responderle a Dios. Nos da pereza ir a misa, nos da pereza orar, nos da pereza hacer cualquier actividad. Ay, no tengo ganas, como que algo tengo, como que me duelen las piernas, como que me duele el cuello, como que, bueno, yo puedo inventar cantidad de cosas y por alguna razón no lo hago. Tengo flojera, pereza. La diligencia nos ayuda a vencer la pereza, o sea, la actividad. La diligencia significa interés, responsabilidad, cuidado, eficiencia y también prontitud en el cumplimiento del deber. Eso es lo que realmente es la diligencia, la actividad, en el de programarnos para hacer algo que nos gusta, que se necesita hacer y no dejarlo para después, o al ahí se va, o ahorita no puedo porque estoy muy cansado y no sé hasta cuándo lo puedo hacer. Bueno, pues la pereza también se encuentra relacionada en el área del diencéfalo, o sea, en lo que es el tálamo, el hipotálamo, parte del lóbulo frontal y lo que es la ínsula, que es el lóbulo, que también se los mandé dentro del video anterior, en donde está a levantar el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, se ve en el fondo un lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula, que cuando se descubrió se le dieron cantidad de funciones y hasta que se fue investigando se empezó a encontrar qué era lo que realmente se llevaba a cabo ahí. Pues entre lo que sí se ha encontrado es que tiene relación con la flojera, con el ocio, con la pereza. Pero todavía los estudios que se han llevado a cabo con resonancias magnéticas y biología molecular y bueno, todos los estudios que se han llevado a cabo todavía no confirman con certeza que sea el área específica, pero hay mucho que habla sobre la relación que existe entre el lóbulo de la ínsula, el tálamo, el hipotálamo, la parte del lóbulo frontal, que son los encargados de provocar ese estímulo de la pereza y que por cuestiones de una mala decisión cortical, pues la llevamos a cabo.
buscando esa recompensa del placer, del ocio y de la flojera. Esas pereza da origen a muchas situaciones más. Ustedes no sé si hayan oído de la asidia, que la asidia desde el punto de vista católico se refiere más a una tristeza de ánimo que aparta al creyente de las obligaciones espirituales. Esa es la asidia, la asidia. Bueno, me estoy llenando de temas, pero les voy a pasar un tema sobre la asidia. Ya lo tengo elaborado. Se los voy a programar para que lo vean. Es muy interesante y va a estar ligado a esto, a la pereza, nomás que es desde el punto de vista de lo que es el estado de ánimo. El estado de ánimo que también pues interviene en la pereza y en la motivación, pero que es sobre todo el de que el creyente empieza a tener flojera del cumplimiento de las obligaciones espirituales. Todo lo que Dios prescribe para la consecución de la salvación, como la práctica de las virtudes cristianas, la observancia de los preceptos divinos, los ejercicios de piedad y de religión, se entiende como pecado porque se trata de una oposición consciente y directa a la caridad que nos debemos a nosotros mismos y a Dios. Dios ordenó descansar el séptimo día, ¿sí? Lo que lleva implícito que los otros 6 días pues debemos de trabajar. En cualquier época del desarrollo de la humanidad, no trabajar representa un abuso para con quienes sí lo hacen. Por lo tanto, desde el punto de vista religioso, trabajar en lo mundano, ir a la escuela, ir a la oficina, vender tus servicios profesionales, ser comerciante, etcétera, es obligado, ya que no se entiende la vida del hombre sin el trabajo y los productos de este. Cuando se siente placer por trabajar, ya no es trabajo. Cuando uno, por ejemplo, y en el caso de los médicos, muchos de los médicos, también hay pereza, pues en los médicos hay flojera, también nos voy a decir que no, pero cuando cumplimos con nuestro deber, cuando vemos a un paciente curado, contento, porque hemos logrado llevarlo a recuperar su estado de salud, etcétera, aunque hay que acordarnos que los médicos somos realmente herramientas de Dios, no somos dioses, pero somos herramientas y cumplimos con eso. Entonces, ese trabajo ya no es trabajo, eso es un acto placentero y así lo deberíamos de ver, para de esa manera eliminar la pereza y hacer que aparezca la diligencia, la actividad. Bien, pues nos vamos a pasar ahora a lo que es bueno, aquí está la anatomía de la pereza. Resulta que se ha encontrado también un cerebro, unas neuronas, perdón, en un número muy grande, que prácticamente constituyen casi un cerebro, y lo podemos llamar así, que ahora le llaman el cerebro intestinal. Está en estudio todavía, pero sí está bien identificado que existen neuronas, como también existen en el corazón, como también existen en el riñón y en otras áreas más. Se han encontrado en poca cantidad, pero en el intestino sí se encuentran en una cantidad abundante y se han encontrado ya conexiones nerviosas del intestino hasta el cerebro. Y entonces parece ser que esto se trabaja en una forma coordinada y pudiera influir también en la cuestión de la pereza, la flojera. Parece ser que la cuestión de las neuronas intestinales influyen. Eso todavía no está confirmado. Están en estudio y ahorita tomen nada más como que algo puede estar relacionado. Aquí lo ponen como conclusiones. Quiero decirles que este libro se editó en los 80, creo que en 1982, 83. Entonces ya han aparecido más cosas, no está actualizado. Lo que yo le estoy pasando ahorita, agregado, no viene en el libro. Yo lo he leído aparte y bueno, se los agrego. También les voy a mandar bibliografía sobre eso. ¿Sí? Bien.
Nos pasamos ya llevamos, faltan 15 minutos, pasamos a la soberbia. Este es el pecado capital más sobresaliente, es el pecado del diablo, de Satanás, es el pecado que más problemas eh, provocan en el individuo y en la sociedad. Y bueno, de ahí se derivan otros, como vamos a ver después, la misma envidia, la ira, etcétera, están muy relacionados con la soberbia. La soberbia es el deseo de superioridad y de alto honor y gloria. El soberbio es vanidoso porque desea ser apreciado y quedar bien. Es engreído porque se cree muy importante. Es arrogante, mostrando actitudes de superioridad a los demás. Cree que no necesita de Dios. Eso es lo que más perjudica al individuo. Cuando el misma persona, por su soberbia, por su orgullo, se siente Dios y ya no lo necesita. Ni me voy a ir a confesar. ¿Para qué? Si yo directamente me puedo confesar, no lo necesito. No necesito de un sacerdote ni de nada. Él cree que no necesita de Dios ni de los demás, obviamente. Si no necesita de Dios, pues menos va a necesitar de otros. Cree que todo lo puede hacer él mismo. Él mismo. No acepta la crítica o la corrección. No la acepta. No acepta que nadie le diga algo de que es una crítica constructiva, obviamente. No la acepta. ¿Cómo? ¿Yo? No, estás loco. ¿Tú crees que yo voy a ser así? No, 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 estás equivocado. Estás mal. Y hasta se pierde la amistad. O salen de pleito, salen de golpes. Y hasta se han matado personas por cuestiones de la soberbia. O se han separado por cuestiones de él. Y en el médico, desafortunadamente, en el médico muy exitoso, el médico que tiene muchos estudios, que ha llegado a lugares muy altos, que tiene maestría, que tiene doctorado, que tiene postdoctorado, que tiene, ha sido, etcétera, también lo vemos y ustedes saben que también hay un tema que lo tengo ya preparado, perdón. Yo ya soy soberbio, ya estoy dándoles un ejemplo de soberbia, perdón. Pero lo tengo, es el de la, bueno, esto lo vamos a aparecer aquí, que se ve en los médicos, y que lo vamos a mencionar un poquito más. Antes del quebranto es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Eso está en Proverbios 16-18. Los sinónimos de soberbia son altanería, altivez, arrogancia, ínfulas, inmodestia, insolencia, jactancia, orgullo, petulancia, o el de me creo mucho, si lo ponemos en mexicano, en español. Para eso el contrapeso es la humildad, es la virtud más grande que existe. Si tan solo tuviéramos esa virtud casi como única, estaríamos del otro lado. El que no tenga humildad no puede tener ninguna otra virtud. La humildad, hagan de cuenta que es el cola loca que se ponen en todo el cuerpo y adentro del cuerpo y en el espíritu y en el cerebro y todo, para que todas las demás virtudes se peguen. Si no existe la humildad, si no somos humildes, si no tenemos humildad, todas las demás virtudes se resbalan. La humildad por eso es tan potente, tan grande, porque es capaz de detener, de neutralizar, de inhibir o hasta de eliminar a la soberbia, el pecado más grande, capital que existe, que es el pecado del diablo, el pecado de Satanás. La humildad es una virtud moral contraria a la soberbia que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás, sin decirlo. Eso es la humildad. La humildad. La humildad se manifiesta en el autoconocimiento, en saber que somos capaces, hasta dónde podemos llegar,
y cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Esta conciencia de sí mismo es una forma de humildad muy importante. Las personas que actúan con humildad son modestas y sencillas. No tienen complejos de superioridad y respetan profundamente a las personas de su entorno. Por eso, a continuación, les comentaré algunos ejemplos de humildad. Pedir ayuda cuando lo necesitamos, ¿sí? O sea, no creernos dioses, sábelo todos, que somos lo máximo. Me recordé de lo que el médico tiene, que se llama la broncemia, ¿sí? La broncemia. Desafortunadamente, a muchos médicos, incluso maestros, grandes maestros, y en la actualidad ha aumentado mucho la falta de humildad, la deshumanización de la medicina y el hecho de aumentar la soberbia del médico. Y bueno, pues tenemos que hacer algo al respecto. Aquí el autor pone un síndrome que es el síndrome de Ubris, que es un trastorno psiquiátrico adquirido que afecta a personas que ejercen el poder en cualquiera de sus formas. Se ha descrito en multitud de campos, desde la política a las finanzas. La relación médico-paciente también es una relación de poder. La falta de humildad y empatía en su ejercicio puede hacer que cualidades como la confianza y seguridad en uno mismo se transformen en soberbia, arrogancia y prepotencia, características del médico con el síndrome de Ubris, que es otro médico le ha llamado la broncemia, que es el síndrome de Ubris, que está documentado en las revistas de neurología y en las neurologías. A lo mejor nuestro compañero y gran amigo Salvador Salazar Gama, que es neurocirujano, no voy a decir que de los mejores del mundo, porque ya lo pongo como soberbio, no es así, él es muy humilde. Nos pueda decir algo después, o darnos un tema sobre lo que es la broncemia o el síndrome de Ubris. Bien, conclusiones. El síndrome de Ubris es un trastorno psiquiátrico adquirido, desencadenado por el poder, y no diga nombres porque yo tengo otros datos, con eso lo doy por hecho, y potenciado por el éxito. Fácilmente reconocible a diario en las mañaneras, bueno, a diario en facultativos de nuestro entorno más próximo. Es necesario identificar precozmente estas conductas médicas para mitigar sus consecuencias, cosa que esa persona, bueno, esas personas con el poder político no lo entienden, no lo quieren reconocer y no aceptan críticas, no aceptan. Entonces, hasta este grado llega su soberbia y se creen mesías, enviados de Dios, dioses. Bueno, la broncemia, desafortunadamente no lo vamos a poder ver aquí, es lo que les decía, es principalmente se ve mucho en los médicos, pero se ve en todas las personas que tienen soberbia. Se creen dioses, pero son personas cargados de soberbia, arrogantes, aislados, que han perdido la noción de la realidad. Importantísimo, en la que la persona se cree tan importante que nadie es mejor que él. La segunda es la inmortalitis, lo que le lleva a sentirse inmortal, un ser infinito, situado por encima de la muerte y del tiempo. O sea, son dioses. Ahí está el autor, el doctor Francisco Ochiusi, sobre el tema de la soberbia, pero lo dejaremos para otra ocasión. Hay bastante sobre la soberbia, los aspectos filosóficos. Me queda poco tiempo, pero pues bueno, ahí está, se los voy a mandar en el video, lo pueden ver con calma. Acerca de lo que es la filosofía, lo único que voy a recalcar aquí, de los aspectos filosóficos, más bien los teológicos, es el de que tras su rebelión, Lucifer fue denigrado como castigo y expulsado junto con los ángeles rebeldes. Él era un ángel
que sabía mucho, que llegó a saber tanto, que dijo, yo sé más que Dios, y se creyó superior a él, y entonces, por esa soberbia, fue denigrado, se llamó Lucifer, y fue expulsado junto con los ángeles rebeldes que se le unieron, que los arrasó consigo. Desde entonces fue denominado Satanás, ese Lucifer, ese ángel, que quiere decir adversario en hebreo. Entonces Satanás juró envenenar la mayor creación divina, el hombre. Se desquiso, dijo, está bien, pero vas a ver, me voy a desquitar con el hombre que tú formaste, creaste y lo tienes ahí en la tierra. Al llegar a Adán y Eva al paraíso terrenal, Satanás abandonó su trono en el infierno y sedujo al hombre a través de la soberbia, al no respetar el orden de Dios. De esta manera la soberbia se convirtió en la raíz del pecado original, en la raíz del pecado original. Todo esto puede ser unos aspectos biológicos y fíjense de dónde creen que posiblemente radique la soberbia, en la amígdala cerebral. Los estudios funcionales más recientes han ubicado el rol de algunas estructuras cerebrales relacionadas directamente con la soberbia y sus pecados accesorios, que les digo que son los que llevan allá, que son como el sentimiento de culpa, la ira, el miedo, y otros más, que son de envidia, que se originan por la soberbia. Bueno, aquí está la soberbia, la psicopatología. Les decía, ya lo dije yo, que causa un problema importante, como es la broncelia o el síndrome de Dunning. También tenemos otro síndrome, que es el síndrome de Dunning-Kruger. Este sí es muy frecuente, es muy frecuente. Y yo en enseñanza tuve la oportunidad de poder catalogar a varios alumnos, maestros o compañeros con este síndrome de Dunning-Kruger. Es considerado normal que las personas se crean mejores que otros. Yo puedo decir, pues yo soy mejor que el pasguato, o el pasguato es mejor que yo. Tanto en aspectos intelectuales, físicos o de personalidad. Sin embargo, hay quienes pudieran llegar a la arrogancia. Y es entonces cuando se presenta el síndrome de Dunning-Kruger. Ya como dijo Darwin, la ignorancia frecuentemente proporciona más confianza que el conocimiento. El ignorante, el que es ignorante y es muy ignorante, se siente más confiado en que él es más grande que los demás. Por ese síndrome de Dunning-Kruger. El síndrome de Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo, según el cual los individuos con escasa habilidad o conocimientos ante una situación determinada sufren de un defecto de superioridad ilusorio, considerándose incorrectamente más inteligentes que las personas que están más preparadas, porque estiman su propia habilidad por encima de lo real. Este sesgo es atribuido a una inhabilidad cognitiva, metacognitiva, o sea, más allá del acto de la cognición, más superior a la cognición. La metacognición, ya me van a decir que sí soy soberbio. Tengo un tema de la metacognición porque lo manejaba en mi enseñanza, pero bueno. Este sesgo atribuido a la metacognición del sujeto es reconocer su propia ineptitud debido a que su habilidad real debilitará su propia confianza. Si yo no me conozco, pero me siento, soy ignorante, con una ignorancia muy alta, pero eso me da confianza, me autocomplace, me siento muy superior a los demás. Yo me siento superior a los demás en los conocimientos, capacidades, habilidades y en todo por encima de lo real. Y así lo determino y así lo sigo y así lo siento y así estoy. Esos son los que se llaman, los que padecen el síndrome de Dunning-Kruger, y hay de aquel también que se le quiera oponer a decirle que no es cierto, ¿verdad? Bueno, pues les decía que la conclusión
es de que existen factores, pues, genéticos también, epigenéticos, hay ambientales, muchas situaciones que nos llevan en el desarrollo de nuestra personalidad a adquirir ciertas situaciones que no fuimos bien educados en ese aspecto o que no se nos dijo cómo pudiéramos llegar a obtener, perdón, la humildad que tanto se pregona. Vamos a pasar, perdón, ya me pasé 5 minutos, ya me dio ira, que es la que sigue. La ira es la reacción o actitud violenta ante un daño, una dificultad o una contrariedad. La terapia para la ira, la de Jesús, diciendo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fíjense nomás lo que encierran esas palabras, lo que encierran las palabras. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Con eso se acaba la ira. La paciencia nos ayuda a evitar la ira. Calma. En inglés, take it easy. Ten calma. Take it easy. Bueno, la ira, ¿dónde se encuentra? Hay también algunos aspectos en la Biblia que está también en Proverbios, en el 6, 16, 19, en donde se decía que los que padecen de ira tienen los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos, la ira. Bueno, pues resulta complicado establecer cuál de todos estos realmente es el que nos da origen, el estímulo más grande para la ira. Pero parece ser que es la de los ojos altivos. ¿Te fijaste cómo me dio? No, me echó una mirada, nomás con la pura mirada de ira. También lo de las manos derramadoras de sangre, o sea, las que puñan, hacen el lenguaje corporal con las manos. Y el corazón de máquina, pensamientos inicuos que parecen que tienen alguna alusión. También la ira está situada en el sistema límbico, principalmente en la amígdala cerebral, en el sistema cortical, perdón, talámico, tálamo, hipotálamo. En el hipotálamo se da la regulación de las emociones por su conexión con la glándula pituitaria y por lo tanto con el sistema endocrino, que hace que en el momento de la ira también se desencadene la secreción de hormonas corticosuprarrenales y hacen que el individuo se ponga tan furioso que está listo para la huida o para el ataque, la agresión. Entonces está en la amígdala, en el hipotálamo, se encuentra el centro de la ira y obviamente también tiene que ver con los lóbulos frontales, porque ahí se dan la toma de las decisiones. En el lóbulo frontal, en la área cortical del lóbulo frontal, es donde predominantemente se dan las decisiones finales de la conducta que voy a seguir. Esta diapositiva me salió muy mal, muy borrosa, pero nada más para destacar que también tiene que ver entre los neurotransmisores, aquí de la amígdala y en la ira, la serotonina, pero no como un papel estimulante, como un papel inhibidor de la agresión. La serotonina inhibe la agresión, ¿sí? Tanto la serotonina como la serotonina y como la dopamina. Pero principalmente aquí es la serotonina. Incluso se ha encontrado un gen transportador de serotonina a esas áreas del cerebro. Por lo tanto, se sabe que sí existe una zona que si no se controla, si no se educa, no es la palabra, pues nos va a llevar
lo que es la ira. Y finalmente vamos a ver, bueno, falta la avaricia. Lo vamos a ver un poquito rapidito. La avaricia es un deseo enfermizo de poseer cualquier cosa, no solo dinero. El avaro también es egoísta, por lo que se enoja, se niega a ayudar a los demás, sobre todo al prójimo, no le gusta compartir y no practica la solidaridad. Esa es la avaricia. ¿Cuál es el contrapeso? La generosidad. Nos ayuda a evitar la avaricia. Y ejemplos tenemos muchísimos, muchísimos, hasta en la misma familia, en los conocidos, en los amigos. Hay amigos que viven por el dinero. Su Dios es el dinero. Y nadie puede servir a Dios, a dos dioses al mismo tiempo. O sigues al dinero, o sigues a Dios nuestro Señor. Ahí está la avaricia. Pero estas gentes tienen como Dios el dinero. Y no nomás estas gentes. El mundo entero, el mundo terrenal, estamos sustituyendo a Dios nuestro Señor por el Dios dinero, la avaricia. Y eso nos hace buscar el poder para obtener dinero. Ser egoístas para quedarnos con todo. Les podría decir algunos ejemplos personales que me tocó vivir en relación con algunas cuestiones relacionadas con el reparto de dinero, de bienes, de herencias, etc. Y bueno, es increíble cómo se llegan a destruir familias enteras o, uh, o perdón, es que sonó, creo que ya me marcó diciendo que ya va a terminar el tiempo. Bueno, ya saben ustedes de lo que es pues la avaricia. También se ha encontrado, aquí no se ha encontrado un sitio muy común en la tecnología y en el estudio de resonancias magnéticas. No se sabe exactamente dónde están los centros principales de la avaricia. Hasta para eso somos avaros, nos damos a conocer de dónde está el sitio principal, pero se supone que pues, está en el encéfalo, sí se sabe que es ahí en el sistema límbico, pero dónde o cómo, con más detalle, no se tiene todavía el conocimiento exacto de eso. La avaricia es la pasión más estúpida y sin sentido y es el sistema más seguro de una mente sórdida y enfermiza. Y vamos a terminar entonces con la envidia. La envidia es un deseo o resentimiento de las cualidades, bienes o logros de otro. Somos envidiosos cuando comparo los bienes o males míos con los de los demás. Me enojan las cualidades, bienes o logros de otro porque yo no los tengo. Deseo tener los bienes materiales, intelectuales, físicos de los demás. Los deseo, eso me da envidia. ¿Por qué aquel sí lo tiene y yo no? ¿Por qué? Si somos iguales. Deseo que los demás no tengan los bienes que tienen porque yo no los tengo. Y fíjense, si el otro no los tiene o los pierde, yo ya me quedo contento. Hasta eso llega la envidia. Por el solo hecho de ver que el otro los tiene y yo no los tengo, me da envidia enorme. Pero si el otro los pierde o queda más abajo que yo, me siento contento. No le hace que el otro esté destruido. Fíjense nomás. Por eso el contrapeso es la caridad, el amor. La caridad es amor. Practicar la caridad deseando siempre el bien del otro nos ayuda a vencer la envidia. También en esto puedo darles experiencias personales, como ustedes me pueden dar también muchas de las que han pasado, de que porque cierta persona se fue de viaje. Es más, el Facebook casi sirve para engendrar envidia. Es uno de los estímulos más grandes para la envidia. Porque no hay quien no viaje y ponga una foto de que ya está bajo la Torre Eiffel o ya se fue a Turquía o al Partenón, etc. Y pone uno las fotos, a lo mejor
bien en el sentido de que no lo hacen para provocar envidia, pero hay veces que lleva cierto detallito, como la persona que los ve, que ve el Facebook, y dice, ay, híjole, este tipo ya me cansó, me cae gordo porque ya nomás siempre presumiendo de la de que fue a tal lado, pues no. Bueno, la envidia es aquello que se siembra en el corazón por falta de logros personales. Algunas veces se maquilla de amabilidad, se pone perfume de cortesía y sale a la calle disfrazada de buena voluntad. O sea, son saltitos. No, yo realmente sí. Me da mucho gusto. Ay, qué gusto me da que te haya ido tan bien. Qué gusto me da que hayas ido de viaje. Qué gusto me da que te sacaste el melate con la lotería, ¿no? Mira qué gusto me da. Yo realmente es más, yo hasta hacía oración por ti. Oraba para que te fuera bien. Y gracias a Dios que lo obtuviste. Y tal vez de esa manera yo quiero decir, pues fue por mí que lo lograste, porque pues yo hacía oración por ti y deseaba tanto que Dios me escuchó y te lo dio. Pero bueno, la envidia también es casi igual que la soberbia, es derivada de la soberbia. Es 1000 veces más terrible que el hambre. La envidia es 1000 veces más terrible que el hambre. Porque, ¿por qué? Porque esta hambre que nos da de tener, de poseer, el hambre de comer el alimento nos lo comemos y comemos el alimento y nos da placer y ya estamos a gusto. Pero esta hambre que tenemos es un hambre espiritual. Por eso es 1000 veces más terrible que el hambre, porque es un hambre espiritual. El envidioso se molesta ante la satisfacción ajena, se molesta, se siente tranquilo al contemplar la miseria de otros. Por lo tanto, es estéril todo empeño en satisfacerlo. Cuando una persona progresa, alégrate de sus frutos y verás cómo mañana con esfuerzo y sin envidia conseguirás el doble. La envidia es, por tanto, una función, una emoción negativa que se presenta solo en los contextos sociales. O sea, yo voy a envidiar de lo que tiene el otro, no me voy a envidiar de mí mismo. ¿Cómo? Por eso es una emoción negativa social, en los contextos sociales. Quien la padece, aún a pesar de sentir placer cuando el envidiado cae en desgracia, lo que les decía, quien se atreve a admitir su envidia suele decir que es sana, es envidia de la buena, y la de los demás perversa o mala. Ay, qué envidiosa ese fulano de tal. Híjole, no, qué tipo tan de lo peor, tan envidioso. No, no, yo tengo envidia contigo, pero es envidia de la buena. La envidia sana tendría que ser admiración por el otro o quizá emulación. En estos sentimientos no existe el deseo de destruir o de usurpar el lugar del otro, que sí existe en la envidia. El otro puede decir, yo quiero lograr y llegar a ser tan grande como fulano de tal. Yo quiero tener lo que él tiene, pero sin desear que al otro le vaya mal o sin perjudicarlo o hacerlo de tal manera que yo lo pise, lo haga pedazos con tal de que yo sea visto por los demás en mi contexto social como el mejor. El envidioso sufre psicológicamente. No existe la levedad del pecado venial. O sea, es una envidia, pero pues poquita, es nomás la natural. Dice. Sufre por lo que el otro es despersonal, es despersonaliza el triunfo del otro, le significa el fracaso propio. Siempre pierde. La envidia involucra una complejidad cognitiva y emocional identificada en la comparación con otros, hostilidad y resentimiento con el envidiado e inferioridad en el envidioso, por lo que al parecer esta solo existe en los seres humanos. O sea, tal vez no se ha encontrado todavía en los animales. Y ustedes pueden ver en cualquier grupito, ¿no? En la desayuno de la generación, en la comida, en el baile, en las reuniones, en cualquiera, por ahí puede aparecer de repente alguno de los pecados capitales.
Y entre esos que se mueven en el contexto social más frecuentemente están el de la envidia, el de la soberbia, principalmente. Y bueno, aquí tienen algunos ejemplos, pues ustedes los pueden ver en relación a algunos muy chistosos, pero que sí suceden. Uno no sabe lo que está pensando una persona de otra, porque actúa, el envidioso actúa en una forma muy sana, muy casi santa. Este, no da a entender que está sufriendo por la envidia, que le provoca huir lo que está comentando la otra persona que acaba de hacer, tener, poseer, salir, ir, etcétera, en un desayuno que era de convivencia o en una reunión que era de convivencia. Bueno, en pocas palabras también se supone que está la envidia en el diencéfalo, principalmente en el tálamo, en el hipotálamo, en la amígdala cerebral. Se ha también dicho que participa el bulbo olfatorio, que hasta ahorita nos había comentado, y obviamente el lóbulo frontal, que es la zona donde se toma la decisión de llevar a cabo o de sentir la envidia, eh, así. Pero también no se sabe con certeza el área donde se encuentra. Bueno, con eso se acaban las pecados capitales. Me faltó decirles una cosa que ahorita me acordé, porque le hemos vivido los que nos gusta el fútbol. Tenemos envidia, por ejemplo, cuando hay un partido de fútbol y que van a jugar. El América va a jugar contra el Cruz Azul y las Chivas contra el Atlas. Bueno, resulta que las Chivas perdieron. Entonces, nos va a dar envidia si el América, que lo consideramos nuestro enemigo, entre comillas, deportivamente, gana. Entonces nos sentiríamos muy mal y nos da una situación psicológica hasta de depresión y de coraje, de una serie de mucho vuelto por el hecho de que perdieron las Chivas y ganó el América. Pero si perdieron las Chivas que jugaron a las 5 de la tarde, ahora lo que yo voy a esperar es que pierda el América. Ya con que pierda el América, ya estoy contento. Perdió las Chivas, sí, pues ni modo, yo también perdió el América. Fíjense, eso en cierta manera es una envidia deportiva, a lo mejor no es mala, digo yo, ya me estoy justificando, pero a lo mejor es un pecado capital que debo confesar. Bueno, finalmente, lo que ya les mandé, ya no lo voy a repetir, que es lo que eran las partes del cerebro, lo que era el sistema límbico, todo eso lo voy a pasar, aquí son unas 2, 4, 5, 6, 7, 8, son 26 diapositivas, esas nos las brincamos y llegamos a lo último. Lo último es esto que quiero darles como consejo y con todo respeto. Que esta plática les sirva a todos ustedes para algo. Como decimos, como dice el sacerdote en la misa, vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. O sea, que no quede en que pues, el Merca o el doctor Oscar nos dé una plática que estuvo, pues, más o menos, o chafa, o buena, o mala, la califican y se acabó. Pero yo quiero que ustedes se pongan lleven a su área cortical frontal, tomar una decisión sobre esto que les voy a decir a esta petición. Vayan y enciérrense en un cuarto, solos, en su oficina o en un lugar, y pónganse a pensar cuál de los 7 pecados capitales que tengo. Todos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es el pecado capital que yo tengo? A lo mejor no los tengo, pero a lo mejor sí los tengo. El ejercicio está en hacer esto, autoconocimiento. Sí tengo pecado capital y es este. O tengo 2, o tengo 3, o tengo 4. Pero ya sé que me acaba de dar el doctor Oscar la medicina, la mencionó. Y ahí decía cuál era. Si tengo la soberbia, humildad.
Si tengo pereza, diligencia. ¿Sí? Entonces, ya sé con qué tratarla. No me voy a engañar. Sabemos que alguien puede decir, no, yo no lo tengo. Tomé digamos, los de Freud en relación a la personalidad, porque aquí se engloba el id, que es el ello, o sea, los impulsos sensitivos, el ego, que es el yo, el que decide, el que va parte de nosotros, el yo, nosotros mismos, nosotros solos, producto de nuestra conjunción con el id y con nuestras experiencias, voy formando mi yo, pero también está el super yo, que es la parte final de la personalidad, que aparece más o menos entre los 3 y los 5 años de edad. Es la etapa, después de la etapa fálica según Freud, en las etapas de desarrollo psicosexual de Freud, se llama pubertad, prepuber o la pubertad, se mencionaba que ese superyo es el producto de la educación, de la familia, de los padres, de la escuela, de la misma sociedad, de los mismos grupos buenos, etcétera, que nos dejan el aprendizaje en nuestro cerebro, pero del bien. Desde el punto de vista moral, es del bien sobre el mal. De tal manera que nosotros, al hacer una acción, sabemos de antemano que no estamos haciendo bien, que estamos haciendo el mal. ¿Por qué? Porque mi superego, que me llegó por mis padres, por mis sacerdotes, por mis amigos, bien intencionados, etcétera, por todo eso se me formó un super yo, una moral interna personal, la moral del yo, del ego. Y soy consciente de eso, de lo que estoy haciendo. Ese es el super yo y es la conciencia, digamos, es nuestra conciencia. ¿Se acuerdan ustedes que había unas figuritas muy frecuentes en las caricaturas en donde a una persona que iba a tomar una decisión aparecía un angelito en un oído que decía, no lo hagas, no, espérate. Y en el otro oído estaba el diablo que le decía, no le hagas caso, tú adelante, el placer es el placer y ahorita tú estás aquí para vivir la vida es corta y vívela con todo lo que tiene que vivirse. Y el angelito le dice, no lo hagas, mira, y el ego, el yo, tiene que tomar la decisión. Aquí estaría la cuestión instintiva, el id, la concupiscencia, etcétera, y el superego. ¿Sí? Esto es con lo que nosotros nos manejamos en la vida. Acuérdense que lo que se ve de nosotros, lo que se ve de nuestra personalidad, es nada más el yo y el super yo, pero tenemos por dentro una concupiscencia súper pequeña o súper desastrosa, enorme, que es la otra parte del iceberg que se encuentra aquí. Pues bien, por último, ahí mismo en el video, que les voy a mandar, este video, está de nuevo los medios para vencer, está el pecado. Ustedes después de hacer un ejercicio de autoconocimiento, señalan, no tienen que decírselo a nadie, señalan para ustedes mismos cuál es el pecado capital que tienen, y aquí viene cómo neutralizarlo, cómo inhibirlo o cómo acabarlo por completo. ¿No? Bueno, pues finalmente la bibliografía, que es obligatorio ponerlo, es el libro, es Los 7 pecados cerebrales, es de la editorial Universidad de Guadalajara. Es difícil de conseguir en la librería. Yo acabo de ir para como 2 o 3 días a comprar 2 o 3 de los libros. No es caro, es muy barato. Para regalárselos a ustedes. Resulta que en las librerías Gonville y en las Gandhi, bueno, en las librerías que fui no existe.
pero alguien de ahí, de una librería, me hizo favor de buscar en la computadora y la encontró en la librería que se encuentra en la Universidad de Guadalajara, en la librería de donde llevan donde la licenciatura de contabilidad ¿qué es el CUSEA? No, no me acuerdo, pero donde está ahí por el periférico, eh, digo que es el CUSEA, ¿no? Ahí se encuentran los libros, ahí los encontró la computadora. Este sí lo encontré, este de Fernando Sabater, que son los 7 pecados capitales. Este es desde un punto de vista religioso, y social, y es adecuado también para que lo vean. No tiene nada que ver con las cuestiones cerebrales, del cerebro, ni nada. El que sí es, por eso van a ver que cuando vean este libro de los 7 pecados cerebrales, se van a dar cuenta que, pues, que el doctor Oscar presumió de soberbio porque nos dio un gran tema, pero se lo fusiló. O sea, pues lo tomé en la bibliografía, la verdad yo no soy experto en este tema, pero bueno, me interesa mucho que todos se aprendan ya. Finalmente nos vamos a despedir con esta oración, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya sombras, luz. Donde haya tristeza, alegría. Oh divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado sino consolar, que no busque ser comprendido sino comprender, que no busque ser amado sino amar, porque dando es como recibo, perdonando es como tú me perdonas y muriendo en ti nazco para la vida eterna. Es la oración que se ha sacado a San Francisco de Asís, aunque dicen que no es realmente ley, pero bueno, es una oración que yo me la enseñaron, la aprendí hace mucho tiempo, hace muchos años, nunca la he dejado. Y fíjense ustedes que tengo una anécdota así muy rápida. En una reunión de la Secretaría de Salud, en donde estaban grandes dirigentes, no estaba el secretario de Salud, pero estaban de los que le seguían para abajo, y había una discusión muy grande, donde no nos poníamos de acuerdo. Yo estaba en enseñanza. Y entre las cosas pedí la palabra, ya que llevábamos mucho rato y no salíamos de ahí, y les dije, les voy a decir unas palabras. Y todas en su mente ahorita, en silencio, repítalas en su mente. Por favor, es lo que les pido. Es lo único. Y les empecé a decir, Señor, haz un instrumento de tu paz. Que ahí donde haya odio, siempre yo amor, donde haya injuria, perdón, donde haya duda, fe, etc. ¿Qué creen? Lo que hice es que de lo que se estaba haciendo ahí realmente era un tianguis de pecados capitales. Estaba la soberbia, la ira, la envidia, la pereza no, porque ya no tenían ellos, quién sabe si estaban algunos con pereza, pero bueno, era un caos. Afortunadamente, gracias a Dios, el coordinador se quedó pensativo, se quedó todo en silencio, nadie dijo nada, y él aprovechó para decir, vamos a terminar la sesión, nos vamos a pedir otra fecha para reunirnos y antes les voy a mandar un listado de cómo vamos a llevar a cabo la reunión. Yo digo que de algo sirve. Bueno, pues les agradezco mucho su atención y les repito que vayamos a vivir lo que aquí hemos aprendido. ¿Sí? Muchas gracias y si no les cansé demasiado, les prometo que para los siguientes temas que les pueda pasar, voy a ser pequeñitos, o sea, de media hora. ¿Sí? Hasta luego y muchas gracias. A ver cómo me salgo. Adiós.